¿Por qué todos hablan de vaca muerta? Estoy en vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. ¿Vaca muerta? Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta en Argentina. Todos hablan de vaca muerta, pero ¿qué es realmente vaca muerta? Vaca muerta es una formación rocosa de más de 35.000 kilómetros cuadrados. Para tener una idea, es más grande que Misiones. Se extiende por 4 provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Pero su mayor parte está abajo, a más de 3.000 metros de profundidad. En este pedazo de tierra están el 40% del gas y el 60% del petróleo no convencionales del país. Hay más gas no convencional que en todo Rusia y más petróleo no convencional que en Venezuela, 2 de los países con mayores reservas del mundo. Todo ahí abajo. Pero, ¿por qué se llaman no convencionales? Porque existe un tipo de combustible que se obtiene con un método convencional que perfora la tierra y bombea el petróleo y el gas a la superficie. Pero cuando el gas y el petróleo están atrapados en rocas llamadas shale, que son poco permeables y no tienen suficientes poros, se aplica un método no convencional que inyecta agua por pozos de hasta 3.000 metros de profundidad. El combustible termina saliendo a la superficie por la presión. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Rápido repaso geológico. Todo el petróleo está almacenado en formaciones de rocas. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no. Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave: la presión. El petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada. Así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja. Pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería. O sea, que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados. Si no hay conexión con la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapado. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas, agua y arena. Pero la historia no termina ahí. Esta técnica consiste en perforar en la tierra un hoyo vertical de más de 300 metros de profundidad y luego perforar de manera horizontal hasta alcanzar una capa de roca que tenga gas o petróleo atrapados. Después se bombea a presión por el tubo una mezcla de agua, arena y unos 750 productos químicos. El agua fractura la roca en pequeñas grietas, la arena impide que las grietas se cierren y los químicos, entre otras cosas, disuelven los materiales para que se libere gas. Una vez terminado con esto, se vuelve a absorber gran parte de la mezcla que ahora contiene gas y se extrae de ella para poder refinarlo. Cuando se ha extraído el gas, la mezcla de agua, arena y químicos se vuelve a insuflar al interior de la tierra y se sella el agujero de extracción. Es aquí donde reside uno de sus principales problemas medioambientales. Algunos de los químicos que contiene la mezcla son contaminantes e incluso cancerígenos, y con el paso del tiempo y los movimientos del subsuelo, estas sustancias podrían filtrarse hasta acuíferos que los seres humanos u otras especies animales utilizan para su consumo. Además, otro peligro es la liberación a la atmósfera de gases efecto invernadero, entre ellos el metano, uno de los más peligrosos. Por si esto fuera poco, los pozos de fracking son energéticamente poco eficientes y se agotan con gran rapidez, por lo que hay que seguir taladrando más y más pozos. Otros estudios sugieren también que el fracking podría estar detrás de pequeños terremotos con una magnitud de hasta 4 en la escala de Richter. Con todas estas desventajas, ¿por qué se sigue practicando el fracking? Porque a corto plazo sigue siendo una fuente barata de energía y hay muchos intereses por explotarla y no depender tanto de países productores de petróleo o gas natural. Las consecuencias a largo plazo de esta práctica aún se desconocen, pero podrían llegar a ser muy perniciosas para el medio ambiente. Y es que los humanos seguimos cegados con las energías fósiles y hasta el Estado se queda con una parte importante de la riqueza que genera el hidrocarburo, en este caso el de vaca muerta, que anda alrededor del 12%. Lo que se sale, el 12% se lo lleva la provincia, aparte de ingresos brutos y otras cosas, ¿no? Que son las regalías. Si nos ponemos las pilas, dentro de 5 o 10 años en adelante, puede ser una fuente de riqueza muy importante. Y lo otro que tiene que ser interesante es no descuidar el bienestar de la gente que está en la zona. Los países inteligentes lo que hacen es generar fondos intocables. Por ley solamente se puede tocar los intereses, se puede producir, pero no la masa de capital, y se usa para infraestructura o para conocimiento. Es lo que hace Noruega. Chile tiene una ley similar para la minería. ¿Se acaba el petróleo de vaca muerta? Bueno, hay infraestructura para turismo, hay tecnología, hay educación, hay otras cosas. Lo hacen los árabes también, que están nadando en petróleo. Yo creo que si hacemos bien las cosas, las provincias petroleras tienen un futuro muy grande. La nación también, porque
hay impuestos nacionales que se queda la nación, y además imagínense un ingreso anual, ¿no?, constante entre 10 y 15 mil millones de dólares. Es una cosa que puede cambiar al país. Esta es la chacra 51, es donde se hizo por primera vez la fractura en el año 2012 y todavía me emociono. ¿Por qué? Porque fue la primera vez. Ahí supimos en carne propia qué es lo que era la fractura, porque estábamos parados en ese lugar y temblábamos, porque la tierra tiembla. El fracking, además del extractivismo que producen, de cómo nos roban el recurso, nos deja un bienestar, un progreso para lo que es la ciudad de Asia. Además de destruir lo que es la economía regional, pera, manzana, durazno, nos declaran zona de sacrificio, siendo Allen la capital nacional de la pera. Tenemos fiesta nacional de la pera, que ahora es empetrolada, no la podemos tener más. Tenemos unas torres que se hace fracking con todo lo contaminante que es, en el medio de las chacras, a menos de 100 metros de los frutales, y nadie lo cree. El gobierno debe dejar de invertir en energías sucias como la extracción de gas, de petróleo, etcétera, e invertir seriamente en energías limpias y acordes y sanas con el medio ambiente, como son la energía solar y la energía eólica. Además, nuestro país tiene un potencial tremendo para ese tipo de energía. El sol que hay en el norte y los vientos que hay en la Patagonia permitirán desarrollarnos tranquilamente apostando hacia el cuidado ambiental.